9 de la mañana, 42 minutos, 13 grados la temperatura. Le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Le agradecemos, se atrasó un poquito la entrevista, pero finalmente pudo llegar, así que le agradecemos el esfuerzo. No, mi disculpa por no haber llegado ahora. Son horas intensas en el Parlamento porque ya se va a pasar al plenario para la votación de la rendición de cuentas. Se están ultimando los detalles en Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. ¿Qué se le puede contar a la gente de cómo va englobándose la rendición de cuentas? Bueno, justamente yo soy el presidente de la comisión. Ahora en 20 minutos, un poco más, voy a empezar a presidir la última etapa del trabajo en la comisión. Es una buena rendición de cuentas, es una rendición de cuentas que aumenta el gasto en alrededor de 240, 250 millones de dólares. Se ha logrado, en la medida de las posibilidades, atender muchas de las demandas que existían. Ciencia, tecnología, educación, la universidad, salarios deprimidos de policías y de militares, ayudas y transferencias a institutos de investigación. Así que la creación de una agencia vinculada al cine con un importante fondo de recursos. Así que creo que es una rendición de cuentas, no se aumentan impuestos, y ese es un dato importante también, porque cada vez que uno habla de aumentar gastos, la plata sale de algún lado y de acá por suerte sale de economías que el Ministerio de Economía había realizado en una tarea muy importante que han llevado adelante y en reasignaciones presupuestales que también hemos tenido. Así que es todo lo que se necesita, por supuesto que no, nunca es suficiente, pero es una mejora importante a los sectores que habíamos priorizado tanto por parte del gobierno como por la bancada de diputados y senadores de la coalición. La Universidad de la República es uno de ellos. Sí, la Universidad de la República. ¿No se ha llegado a un acuerdo entre, por lo menos, la propuesta que hay desde el Parlamento y lo que se solicita por parte de la intergremial? Bueno, lo que pasa es que lo que se solicita es casi que inalcanzable, aunque tuviéramos el cuerno de la abundancia. Lo que tenemos es una mejora muy importante para el Hospital de Clínicas, una mejora que permitirá la extensión de los servicios universitarios en el interior del país, las horas docentes vinculadas a justamente atender la demanda de un ingreso más importante de estudiantes universitarios. ¿Las becas? Las becas también. La UTEC recibe un dinero que permite y garantiza la posibilidad de continuar con los cursos y las carreras y la finalización de las mismas desplegadas en el interior del país. Educación, la ANEP también recibe una partida importante de dinero, así que realmente, le vuelvo a repetir, seguramente que van a decir que es insuficiente. Es todo lo que se pudo y más. Penades, ¿qué pasa con los impuestos al tabaco que habían estado en discusión? Finalmente, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, ese fue un tema rarísimo, ¿no? Porque... Claro, viene a colación en esta situación del cambio en la normativa o esa llamada flexibilización que ha sido tan discutida. Bueno, ¿no? por eso mismo, acá es todo lo contrario. Acá había un artículo que salió justamente en la Cámara de Diputados que establece el aumento del impuesto sobre, vamos a definir los cigarrillos electrónicos para definir de una manera que el televidente entienda, y recibimos una andanada de críticas brutales de los sectores que salieron a decir que lo que estábamos era justamente sacando impuestos, cuando era todo lo contrario lo que estaba sucediendo, se le estaba poniendo IMESI, o sea, se le elevaba en un 70% o hasta en un 70% la carga impositiva de estas nuevas formas de fumar, para decirlo de una forma. Claro, lo que pasa es que se reclama que no se permita la venta, ¿no? Bueno, está prohibida actualmente la comercialización en el país. Bueno, no. Ahora no. Se pueden traer desde el... Bueno, ahí está. El problema es que esto lo que buscaba justamente era no solamente la posibilidad de cargar impositivamente lo que en el país ya está hoy comercializándose, pero además lo sorprendente es que después se utilizaba, no, y ya ven ahí ustedes que además hay una norma que establece que va a poder tener precio diferencial el tabaco y la venta de cigarrillos en la frontera. Eso existe desde el año 1996. Justamente para tratar de frenar lo que hoy es un problema. Entonces acá tenemos este problema tiene multicausalidades. ¿Alguien duda de que hay que continuar con la lucha antitabaco? Nadie. Ahora bien, acá tenemos dos componentes. El que tiene ganas de fumar hoy lo puede hacer, el que le recomendamos que no lo haga, que es perjudicial para la salud, se lo intentamos desestimular. Por otro lado, la principal marca de tabaco que se comercializa en el Uruguay ingresa por contrabando.
Y por otro lado, Uruguay tiene una industria del tabaco que genera puestos de trabajo en el Uruguay. Entonces, tratar de hacer que todas estas cosas coincidan es muy difícil. El Uruguay, el gobierno está pensando en ablandar las medidas contra la lucha del tabaco para nada. El Uruguay tiene que atacar el ingreso ilegal de tabaco porque, entre otras cosas, no está garantizada la calidad de lo que se fuma. Sí, pero no se puede. Lamentablemente, el ingreso sigue siendo masivo. Y por el otro lado, hay una industria nacional que debería de ser por lo menos salvaguardada, porque lo que en el Uruguay no está prohibido es fumar. Finalmente, entonces, en el proyecto de rendición de cuentas, ¿qué queda incluido? Hoy en el proyecto de rendición de cuentas se retiraron los artículos para no generar este problema frente a este clima. Yo creo, y voy a hacer los intentos en estas horas, de volver a reinstalar el artículo que viene de la Cámara de Diputados. Me parece difícil, creo que esto debería de tratar de lograr que el Poder Ejecutivo remitiera un proyecto de ley aparte, creo que están trabajando hace tiempo en eso. Lo que quede que la teleaudiencia tiene que tener tranquilidad es que el gobierno no está pensando en ablandar ninguna norma que convoque a fumar. Fumar es perjudicial para la salud. Ahora, las personas que fuman, que tienen todo su derecho de hacerlo, hoy en el Uruguay la principal marca de tabaco que se vende es de contrabando. Y ese es un problema para la salud, que agrava la situación, y es un problema para la industria nacional que existe. Quiero volver al tema anterior de los cigarrillos electrónicos. Sí. Actualmente no está permitida la venta dentro del país. Sí, es verdad. Con esta modificación que se pretendía hacer, ¿se podrían comercializar dentro del país? Miren, la verdad es que el problema está que hoy hay una estrategia que va derivando hacia abandonar la forma de fumar tradicional para pasar a la electrónica, entre otras cosas porque supuestamente ocasiona menos daños a la salud. Acá varios médicos han dicho que no. Sí. Bueno, por eso mismo, yo también coincido que no. A ver, yo soy el principal, no fumo, detesto que fumen al lado mío, no soporto, creo que hay que seguir trabajando en contra de eso, como también hay que trabajar en contra del consumo en exceso de alcohol, como el consumo exceso de drogas. Es una patología, ahora, o por lo menos genera daños a la salud. Ahora, eso es una cosa. La otra cosa es trabajar sobre la posibilidad de aumentar la carga impositiva y eventualmente prohibir algunos métodos de consumo y de comercialización en el país. Penades, entonces, en la jornada de hoy, ¿qué queda por procesar en cuanto a ya al cierre que va a dar la comisión? Estamos terminando algunos, lo que se conoce en la jerga parlamentaria, aditivos, o sea, nuevos artículos que van a engrosar los que ya vinieron del Poder Ejecutivo y que tienen mucho que ver con estas partidas de reasignación de dinero que mejora las partidas que reciben algunos sectores que pretendimos priorizar. Penades, le cambiamos de tema para aprovechar estos minutos también. Es como inevitable no tocar el tema del ex jefe de seguridad del presidente de la República. Hoy Búsqueda plantea una situación de respaldo público, pero enojo privado, con esta situación y de alguna manera hacia el presidente de la República. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se está trabajando desde el gobierno con un tema tan delicado, ¿no? Porque más allá de la polémica que se pueda generar, estamos hablando de una organización que trabaja desde hace muchos años, donde la fiscal Fossati, el primer día que habló con los medios, dijo que se podía tratar hasta miles de documentos falsos y pasaportes que se hayan entregado, documentación uruguaya a extranjeros que no sabemos para qué se están utilizando. ¿Cómo es el nivel de preocupación de la interna? El nivel de preocupación es grandísimo. Y ahí podemos separar el tema en dos partes. Vayamos por la primera, que es, como se dicen los jóvenes, nos estamos comiendo un garrón gigantesco con la presencia de esta persona, que era el jefe de custodia del presidente Lacalle, que parecería fue reclutado en agosto del 2020, o del 2021, perdón, para integrar esta organización que tenía la misión de otorgar pasaporte de esta manera. Y eso, por supuesto, traiciona la lealtad, la fidelidad, y el presidente de la República creo que lo ha definido muy bien cuando habló de que él no hubiera puesto nunca a cuidarse a él mismo y a su familia a esta persona. Se conocían algunos antecedentes, es verdad, el presidente mismo lo reconoció. ¿Se conocían desde hace años? No, se conocían cuando asumió el actual gobierno. Entre los antecedentes que se conocían no estaban los que se han conocido en las últimas horas, que tienen vinculación a que tuvo 2 procesamientos. Uno de ellos se dice, todavía no se confirma, si con prisión en una cárcel en Maldonado. Eso se conoció recién, eso lo conocimos en la jornada de ayer, ayer. La tarde. O sea, porque si esto se hubiera conocido antes, esta persona jamás hubiera sido el jefe de custodia del presidente Lacalle.
Ese es un tema en donde lamentamos la situación, nos sentimos, y me imagino el presidente traicionado en su confianza. Ahora, el otro tema que es más grande es que parecería ser que en el Uruguay desde hace muchos años existe una organización delictiva que se encargaba de otorgar pasaportes. Y que en el año 2019 parecería ser, hubo un fiscal que, conociendo una denuncia que se hizo en aquella oportunidad por las autoridades de aquel entonces, archivó la causa. Y entonces esto trasciende a esta administración y viene de administraciones anteriores. Y entonces lo que el Ministerio del Interior y la Justicia tendrá que hacer son dos cosas. La primera, que esto no quede en que procesaron con prisión al señor Astesiano. Y ahí quedó todo. No, acá tenemos que ir hasta el hueso también para investigar quiénes integraron esa organización, las eventuales responsabilidades que existieron en esta administración y en las anteriores. ¿Para qué se otorgaban esos pasaportes? Para quiénes se otorgaran, quiénes son. Pero, senador, también queda, yo entiendo lo que usted dice, el presidente se está comiendo un garrón. Ese punto de vista, ¿no habla mal también del trabajo de revisión de quién se acerca al presidente? Es decir, me surgen dos pensamientos. Uno, cualquiera con un poco de maña se acerca y logra un punto estratégico personal de cercanía con el presidente, porque ese trabajo no solamente, ¿verdad?, sino que conoce la vida, viaja con él y su familia, lo más preciado que puede tener un ser humano y lo más cuidado también para alguien que ocupa un lugar de esa envergadura. En este país, donde todos nos conocemos y donde pensábamos que estas cosas no pueden pasar, están sucediendo. Entonces ahí me surge pensar, hay digamos, con el diario del... confianza. Yo sé que es con el diario del lunes, por supuesto, con la pregunta, pero creo que muchas personas se lo están preguntando. Sí, por supuesto, es muy legítimo lo que usted dice. ¿No hay capacidad para revisar eso? Sin ¿No lugar a lo dudas, cuidó al presidente en todo caso? Sin lugar a dudas será un episodio que tendremos que pensar. Con el diario del lunes uno se pone a pensar, ahora, yo que conozco de hace muchos años cómo funcionan estos supuestos servicios de seguridad, etcétera, etcétera, esta persona se acercó siendo un militante que empezó siendo, cuiden, terminaba la campaña electoral y si te he visto no me acuerdo, no era que uno integraba las estructuras ni nada que se le parecía, volvía a la campaña electoral, algunos aparecían, ¿cómo te va? O sea, por lo menos en el Partido Nacional eso era así. Otra cosa es cuando se es presidente de la República. Y eso evidentemente lo que denuncia es una situación en la que no estábamos preparados. En el año 2010, en el año 2005, en la primera presidencia del presidente Vázquez, el presidente Vázquez lleva custodias de su confianza y algunos de ellos tenían antecedentes penales. Bueno, pero ahora, eso no quita... Por supuesto, pero yo no estoy justificando... Igual está mal, ¿no? Yo no estoy justificando nada, porque no soy de los que recurre al pasado para justificar el presente. Es verdad. Con el diario del lunes usted se pregunta, digo, no, evidentemente no, esto va a tener que cambiar. Y la otra cosa que me ha... Hay estilos. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está la cuestión? ¿El Ministerio del Interior? ¿Que se esconde en información? ¿Hay un funcionamiento paralelo? ¿Hay bandas organizadas que están, digamos, teniendo injerencia en el manejo de la información? Bueno, eso se está investigando porque llama poderosa... ¿De quienes deberían cuidarnos? ¿A nosotros y al presidente de la República? Bueno, es muy pertinente su pregunta porque un dato que ha surgido es que este dato que conocimos por la prensa ayer del supuesto procesamiento con prisión, nosotros nunca lo conocíamos y en los antecedentes que se manejaban eso nunca figuró. Bueno, y entonces ahí... Me da más miedo esta segunda hipótesis. Es que a mí también, porque lo que está eventualmente manejándose y se está investigando es si no fueron manipulados en algún momento los datos de una persona que se sabía estaba muy cercana a la custodia del presidente. Por eso hay una intencionalidad de alguien... Y bueno, eso será de las cosas que se están investigando también, porque además eso sucedió o eventualmente sucedió en algún momento de esta administración o de la anterior. ¿No hubo advertencia del ex ministro Larrañaga al presidente sobre...? Se conocía de antemano todo lo referido a las convocatorias a las indagatorias. Eso se conocía de antemano. Ahora, sobre los procesamientos, no. Pero el presidente dice conocerlos del año 99. Sí, señora. ¿No? En 2002, esta persona es procesada sin prisión. El problema en 2014, cuando trabaja la campaña con el actual presidente, donde se pierde las elecciones con Vázquez, también formaba parte de la seguridad y allí también fue procesado. Ahí fue confirmado su procesamiento. Y entonces se desconocía por parte de la Claro, porque ahí lo que tienen que entender, que es muy difícil de entender, no, obviamente, y hasta de creer, claro, es
Lo que pasa que era, la relación no era de permanente, ni siquiera se perdían los rastros de la gente militaba, trabajaba en seguridad. ¿Qué era la seguridad en esa época? Cuando vas a un acto, estar cerca por si hay alguno pero que... en esa época, digo ahora, en 2019. Eso es lo que quiero explicar. O sea, si estamos pensando en seguridades, por lo menos en el Partido Nacional, que estuvieran vinculadas a oficinas, a inteligencia, a equipos vestidos de trajes negros, con esto, con el micro, eso no existió nunca. Era gente que se acercaba y decía, che, vos, vamos a custodiarlo. Y ahí se nombraba y se iba, y si era de confianza, ganó. Eso es así. Estaba bien. Ahora, con el diario del lunes, evidentemente, nos hace replantear todo para adelante. Otro tema es la custodia presidencial, que es lo que usted decía con razón. Claro, pero el presidente el lunes pasado en la conferencia habló de esa confianza y después es como que a medida que se van conociendo detalles, cambia un poco ese discurso que se vio el lunes. ¿Por qué? Porque se dijo que esto no cambiaba en nada, sin embargo ahora se piden todos los antecedentes de todas las personas vinculadas a la seguridad. Bueno, que justamente porque lo que estaba diciéndole a usted, cuando usted está ante esta situación y, como dice, reitero el concepto, se está comiendo este garrón, dice, che, vamos a investigar todo. Esto es lo que nos obliga hacia el futuro, es pensar en cosas que en el Uruguay no pensaban. A ver, el Uruguay, la calle Pou es un individuo que anda con una persona sola de custodia. No era el estilo de los presidentes anteriores, que tenían todo su derecho a hacerlo, que usted veía aquella guardia pretoriana que los rodeaba. La calle Pou se baja del auto, se sube al auto, y ahora la primera reacción es yo ya no ando más con custodia, va a andar solo, que evidentemente no lo va a poder hacer. Ahora, ¿qué función cumple dentro de Torre Ejecutiva teniendo una oficina un jefe de seguridad? ¿Qué y es es lo que tipo, hace allí? a ver, imagínese usted, Porque yo me imaginaba, presidente, no sé, acompañándolo, no sé, afuera de la oficina, no sé. Pero no ahí, me ahí tiene que coordinar dos cosas. La custodia personal con el servicio de custodia de la Presidencia de la República. Entonces, la agenda del presidente hoy, bueno, el presidente, vamos a poner cualquier ejemplo, va a una escuela pública en Pando o en cualquier parte del país. Bueno, se manda antes gente que controle cuántos autos van, después de ahí dónde viene, se traslada hacia dónde. O sea, es una coordinación muy... sí, nosotros los periodistas lo conocemos porque muchas veces, cuando están dudas si va el presidente o no, ya si ves venir ahí. La cantidad de gente. Exacto, porque ves que hay varios tiras, como se dice comúnmente en la vuelta. Bueno, esas cosas eran las que se coordinaban. ¿Y acceso a qué tipo de información tenía desde el presidente? Absolutamente colateral, o sea, lateral. Y preocupa, por ejemplo, porque era algo ayer que planteábamos también, cuando cada día se dan a conocer más detalles de la investigación, que funcionarios de identificación civil haciendo teletrabajo pudieran acceder a cuestiones tan personales como actas, documentación y demás. Digo, a partir de ahora también hay un replanteo de cómo se realiza el teletrabajo en las oficinas públicas. A partir de ahora nos obliga, bien a la uruguaya, tienen que pasar estas cosas, porque aquel dicho, en Uruguay estas cosas no pasan, pasan. No, y porque había una confianza en medio de una pandemia de que, bueno, si el funcionario trabajaba desde su casa y accedía a instalaciones, lo que usted dice está perfecto y nos obliga a pensar. A ver, le voy a contar una cosa que viene en nosotros, a pedido del fiscal, en la Fiscalía General, en esta rendición de cuentas, estamos creando una oficina en la Fiscalía que se va a dedicar a la ciberseguridad y a los ciberataques, porque hoy el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior están trabajando sobre hipótesis de cosas que han sucedido hace poco tiempo atrás. Se acordará que ya pasó. Por supuesto. Y yo le quería preguntar, ¿ve vinculación entre el hackeo que hubo de identificación civil y esto? No, pero lo que le demuestran las dos cosas es el estado de vulnerabilidad de creer, no, ¿y en Uruguay para qué? Claro, porque igual aparte esto no fue un hackeo, era gente que estaba dentro de cada uno de los organismos. Por eso yo decía hace un momento, la investigación tiene que ir de parte de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el hueso. Porque esto no puede quedar en Astesiano sí, Astesiano no, que es el primer chusmerío que a todo el mundo le gusta. No, Astesiano había entrado en esto, parece ser, en agosto del 21, dicho por la fiscal. Pero esto en el 2019 existía. Y antes no existía, porque usted dice un dato que también tendría que confirmarse. ¿Cuántos pasaportes son? Porque empieza, discúlpeme, empieza a surgir otro problema de carácter internacional, que es que yo me imagino algún servicio de inteligencia de algún país
estará empezándose a preguntar, che, ¿y esto los rusos para qué lo querían? A mí me preocupa. ¿Es para eso, su abuelita o es para un individuo que con ese pasaporte ingresa a un país y, digo una hipótesis, y realiza tareas de espionaje? Exactamente. O sea, es un tema que tenemos que trabajarlo con mucha seriedad. Ahora, si vamos a entrar en el de, que parecería ser, ojalá que no, y las responsabilidades, y esto es culpa de fulano, y vamos a convocarlo al Parlamento. Ahora, si esto lo vamos a encarar seriamente, es decir, es verdad, hubo un traspié, es verdad, nos estamos comiendo un garrón, es verdad, es un episodio grave, es verdad, tenemos que trabajar todos para que esto no se vuelva a repetir, bueno, esto implica de todos una responsabilidad en el encare distinta a la de las pasadas de facturas chicas en la que eventualmente se pueda caer. ¿Apoyaría una comisión investigadora en el ámbito A parlamentario? ver, yo no la descarto, pero la comisión investigadora en el ámbito parlamentario no tiene razón de ser, no porque esté en la justicia, porque no existen datos. O sea, ¿se va a llamar a declarar a quién? ¿Usted se cree que ahora parecería ser que se pretende responsabilizar porque jurídicamente depende de los servicios de custodia del presidente el prosecretario de la presidencia? Que se enteró de estas mismas cosas, igual que en el momento del presidente. Ahora, si usted quiere responsabilizarlo políticamente, tiene todo el derecho a hacerlo. Entramos en la pasada de factura chica. Es como que yo dijera, bueno, pero esto vamos a empezar a investigar desde el 2019 o desde el 2018. Entonces eso ya involucra a otra administración. Sí. Espero no caer en eso. Y ya brevemente, porque tenemos que cerrar, pero porque esto también viene teñido de una imagen de otra alternativa, que es pensar, bueno, lo que pasa que viene vinculado a la calle Herrera y es esto de los chicos malos que cuidan al presidente, que conoce de cosas más o menos, pero bueno, hay como interferencias entre el mundo más oscuro y el otro como para, digamos... No, este señor nunca fue custodia de la calle Herrera. A ver. Debe haber trabajado la seguridad, sobre todo pensando en la edad de esta persona. No, la vista gorda a ciertas cosas porque hay confianza, el intercambio de favores. Él empezó trabajando en la custodia del doctor Abreu, cuando el doctor Abreu fue candidato a vicepresidente del 2009, siendo un gurí. Porque es un hombre que no... 50 y poco. Exacto. Ahora, no. Y con la calle Herrera no tiene nada que ver. Quien trabajó toda la vida con la calle Herrera, ustedes quizás lo conocieron, era un comisario llamado Freddy Custar, que lamentablemente falleció y que era un caballero. Él no tiene nada que ver la calle Herrera, esto, ni tampoco los episodios del 90. Si entramos, ahí está, si entramos en esa ensalada y terminamos en la política chica. ¿Penades, hay 100% de respaldo del presidente después de esta situación? ¿Al presidente? 200% de respaldo. Muchas gracias por estos minutos, Penades. Por favor, un gusto. Cerramos por aquí la conversación con el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Ya son las 10 de la mañana, 4 minutos.